hay cosas que hay que repetirlas. Es inevitable. Pero siempre me llama la atención. A veces, por lo común, no sé quién va a dirigir el culto, ni lo que va a hacer, o lo que el Señor le indicó. Y resulta que estamos en línea, en la misma línea, y para nada hemos hablado. Así que, y este hecho que mencionaba Carlos, yo lo viví en una reunión de fogón, que me pidieron que me quedara como ayudante, pero era para quedarse, era un campamento de adolescentes y un poquito más también, así que ahí había que quedarse. Me quedé. Y bueno, y salí afectado, vamos a decir. Quien dirigía los campamentos fue la que trajo a la Argentina esa forma de atender, de evangelizar a niños, a jóvenes, a familias, a barrios, en los campitos, en las canchas de fútbol, cosa que no se hacía. Bueno, se empezó a hacer. Teda Krieger, que ya está con el Señor, y que Dios la había usado cuando tenía 12, 13 años para llevar a mi madre al culto y que se convirtiera en la ciudad de San Nicolás. Cuando era mi madre era empleada en una casa de familia y ella la venía a buscar, era conocida de la familia, ella era la esposa del pastor y venía. Y no sé si habrá estado 2 o 3 meses suficiente, pero fueron unas reuniones especiales que tenían y ahí se entregó el Señor. Y después de muchos años hizo esta invitación y estaba yo. Yo tenía 17 años en ese momento y no había cómo escaparse. Y dijo, bueno, pon el palito en el fuego. Cuando todo terminó y cada uno se fue a su carpa, dice, escúchame, ¿qué pasó? ¿Qué quedó? Me parece que no quedó nada. Eso es lo que va a quedar de tu vida. Cenizas. Pero habrás hecho la voluntad de Dios. Eso es lo importante. Bueno, y seguimos. Estamos. Ha pasado unos cuantos años de esto, y seguimos. Y ella hace poquito que se fue con el Señor. A los 101 años se fue con el Señor. Y siempre decía, yo no sé, no me terminan la casa allá arriba, no me llevan. Cuando la termine seguro que el Señor me lo va a llevar. Así que cuando tenía como 98 lo había acá en Esquel, en la casa de su hermano, el doctor Krieger. Y bueno, estaba trabajando, traduciendo libros del inglés, de libros cristianos. Una vida completamente dedicada a Dios. Y un tema que a muchas mujeres le decía, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Nunca tuvo pretendientes? Hasta hace poco, me dice, hasta hace poco tuve pretendientes. Mira, ¿de qué lo querés? Tenía empresarios, deportistas, de todo eran mis pretendientes. ¿Y qué le dijo a cada uno? Llegaste tarde. Primero llegó Jesús. Me comprometí con Él. Yo no me voy a casar. Y eso es lo que hizo. Pero levantó en la Argentina un mover y una organización dedicada a la evangelización de los niños, cosa que no era importante. Había actividad en las iglesias como para entretenerlos, para que no molesten.
No, hay algo más importante que se le puede dar. ¿Para qué o para quién vivimos? Es lo que yo me anoté para mí, para usted y para el que quiera. ¿Para qué o para quién vivo? ¿Cuál es la razón? Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice algo así, hablando de los deportistas que vamos a leer ahora, en la primera carta a la iglesia en Corinto y el capítulo 9. Muchos corren, pero hay uno solo que se lleva el premio. Y Pablo dice, el apóstol, corre de tal manera que lo puedas obtener. Nadie corre para entretenerse, se corre porque hay un premio. Primera Corintios capítulo 9 y leemos a partir del versículo 19. Está hablando de otro tema, pero dice a partir de aquí, aunque soy libre respecto a todos, de todos, me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Esta posibilidad siempre está. De ahí que es bueno tomar en cuenta. Y ahora seguimos con el capítulo 10, los primeros versículos. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Ahora verso 11, avanzamos hasta el verso 11. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra,
pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos, que es lo que estamos ahora. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y unos versículos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 3. ¿Dónde estará? Bueno, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, los libros poéticos. Eclesiastés capítulo 3 y verso 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y ahí tiene una lista. Si quiere leerla en su casa, siga adelante. Pero vamos a leer ahora el versículo 14. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. A veces hay versículos que creo que necesitamos leerlo pausadamente y tratando de captar, de entender todo lo que ahí dice. Cuando el apóstol Pablo escribió estas cosas, él quizá no lo llegó a conocer al apóstol Juan. Él entró en el reino de Dios unos años después. Y es interesante lo que Juan nos cuenta, porque fue el único de los discípulos que estuvo al pie de la cruz. A él no se lo contaron, no lo escuchó de otros, sí escuchó, pero él lo vio. Era muy joven, era el discípulo más joven del grupo. Y leemos en Lucas 24. Vamos a pasar al Evangelio. Yo no sé cuántos leen la Biblia en casa, pero sé que a veces pueden pasar unos días porque, se me pasó otra vez el día, pero ahora ya es muy tarde, ahora no voy a leer. Y listo, otro día pasa adelante. Entonces leemos la palabra de Dios, Lucas 24. A partir del verso 13. Jesús ya había muerto. Y ahora se habían encontrado los discípulos con que al tercer día la sepultura estaba abierta, habían sacado una piedra que tenía, porque era una cueva, alguien,
y había sacado el cuerpo, no estaba Jesús. Fue toda una conmoción terrible. Y bueno, cada uno pensaba lo que quería. Pero ahora ya todo esto es al otro día. Dos que estuvieron ahí, que también habían sido impresionados por el Señor Jesús, por las cosas que habían visto, habían oído, y van caminando esos 11 kilómetros hasta desde Jerusalén, donde había muerto el Señor y donde lo habían sepultado, y donde no lo encontraron. Y tantas cosas tenían para preguntarse uno al otro y no hallar respuesta. Y a alguien se les une en el camino, van para el mismo lado. Y les pregunta, ¿qué es? Versículo 19. Perdón, a ver, no, vamos al 13 primero. Aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban como nublados, velados. Miraban, pero no veían bien. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Y ahí comenzaron a decirle, y bueno, lo de Jesús de Nazaret. Hasta que leemos ahora en el versículo 36. Y llegaron a la casa. Resulta que, estando en la casa, descubren a Jesús. Si usted lee los versículos siguientes. ¿Cómo? Y porque ellos lo invitaron a su casa, porque ya era tarde, era casi de noche, no se podía seguir caminando por los caminos, entonces lo invitan a comer algo, tenían pan. Y a la visita le dan la oportunidad que rompían con la mano el pan en pedazos. Y cuando él rompe el pan, no sé si fue intencional, no lo dice acá, pero es Jesús. Lo sacan, lo identifican, porque tenía las heridas frescas de 3 días. Y ante ese asombro, desaparece. La visita, que estaba sentada con ellos en la mesa, desaparece. Entonces, es cierto, está vivo, y se vuelven a Jerusalén, de donde habían venido. Y allá encuentran toda la convulsión de, también algunos dicen que resucitó. Y se juntan con los discípulos, versículo 36. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, contando lo que les había pasado, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, tengan paz, estén tranquilos. Aterrorizados creían que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, donde habían puesto los otros clavos.
soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo los tengo. Aparentemente nadie se animó a tocarlo, porque estaban en eso. Era evidente, pero no podía ser. Esa mezcla de pensamientos. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? No me digas qué va a comer. Le dieron un pedazo de pescado asado que había quedado, así que lo tomó, se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, la cabeza, la mente, dice algunas Biblias, la mente, para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. No tenía necesidad de andar explicando mucho más, pero era una experiencia fuerte. Si yo preguntara o me pregunto a mí mismo, ¿crees todo lo que lees en la Biblia? Sí. Y hay momentos cuando la verdad es que no estoy tan seguro. No la tengo clara, decimos. Bueno, ¿qué hizo? En el versículo 45 les dice, les abrió el entendimiento. Decía que hay otra escritura que dice la mente para que comprendieran las escrituras. Claro, no tenían la Biblia como tenemos nosotros hoy, todo ya compaginado. Tenían los rollos, así eran los escritos, de los profetas por separado. Entonces les explicó, ya después de muerto y resucitado, lo más importante del mensaje evangélico era predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados por la muerte del Señor Jesús. No era tan complejo, no era tan difícil. Bueno, no asociaban los escritos que habían oído muchas veces con la realidad que tenían delante de ellos. Ahora fíjese que hay otra escritura donde se habla de uno que no estaba junto con los discípulos, Tomás. Y cuando le dijeron, estuvimos con el Señor, resucitó. No. ¿Qué es lo que dice Tomás? Si yo no metiere mi dedo en sus manos y tocar en su costado que fue abierto, no lo puedo creer. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús, sabiendo que era una necesidad que tenían? Miren mis manos, miren mis pies. Pero él no estaba. ¿Cuántos hay a veces en la iglesia, hermanos, que dicen, no, yo hay un montón de cosas que no entiendo, yo no entiendo, no me voy a complicar la vida, bla, 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 todo eso. Y vienen, en algún tiempo decían cada muerte de obispo, ahora me parece que los obispos se mueren, pero no importa.
de tanto en tanto. Y justo ese día no hubo algo completamente nuevo que no conociera. Quizás fue una repetición de lo que ya sabía, ¿no? Entonces, siempre lo mismo. Dice el apóstol Pablo que en esto perseveramos a fin de conocerle y la virtud, el poder de su resurrección. ¿Qué poder fue el que lo levantó de la tumba estando muerto, remuerto? No se hizo el muerto, no estuvo semi-muerto, inconsciente, pero vivo. No, estuvo muerto. Se enfrió. Tercer día no estaba. La Escritura, por revelación del Espíritu Santo, la palabra de Dios, escrita por revelación del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe, el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Tenemos preguntas y tenemos respuestas en la Sagrada Escritura. Y el verso 47, entonces, en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Hay muchas religiones que dentro de su doctrina, de su enseñanza, no figura la palabra perdón, no hay perdón. Hay justicia y hay que hacerse cargo de los errores o pecados o maldades que se cometen y la tienen que pagar. Por eso en algunos casos existe la pena de muerte y los matan. No es el cristianismo una religión más. No tenés que venir a la iglesia evangélica para ser salvo. No, tenés que creer en Cristo. Tenés que creer en Cristo. Y si crees realmente en Cristo, vas a querer estar con los que también son de Cristo. Porque hay un mismo lenguaje, hay algo en común. ¿Qué es lo en común? Hay una nueva vida que recibimos milagrosamente. Y ocurre, y cada vez quizá ocurra más, ¿cuántos que están en las iglesias identificadas como cristianas no creen en Cristo? No son salvos. Dijo Jesús, el que no cree en mí ya está condenado. O sea, está en condición de condenado. Hay una condenación que pesa sobre cada persona que nace, sobre cada bebé. Hay una condenación que pesa. Es verdad, son inocentes en cuanto a responsabilidad. Es otro capítulo. Pero como persona pasarán los años y vendrá adulto, supongamos, y ya tiene la condenación encima. No es una cuestión de tiempo que tiene que esperar a... No, ya está. Y la única manera de salir de ese estado de condenado es aceptar el perdón de Dios por lo que Jesús hizo. Dios no nos perdona porque nos ama o porque es bueno. No puede hacerlo porque es santo. No puede hacerlo porque es santo. Sería injusto si le perdonara a todo el mundo todas las cosas malas que se cometen. ¿A dónde estamos? En el país de nadie. No, Dios es santo. Y Dios confía tanto en sí mismo y no peca. Confía tanto en sí mismo que nos desafía y nos dice,
Sean santos porque yo soy santo. Yo soy el Padre de ustedes. No pueden ser diferentes. No es una imposición. Es un estímulo, es una ayuda, un aliento que nos da. Anímense, crean. No se tienen que fabricar la santidad, no se tienen que poner cara de buenitos. Tienen que creer en la obra de Cristo, que Él fue hecho pecado, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros recibiéramos la justicia de Él. Fue una transferencia. Se quedó con nuestras desgracias, pagó lo que teníamos que pagar que no podíamos y nos entrega su justicia. Y ahora nos llama justos, nos llama santos. Y bueno, podemos cambiar la cara, pero a veces lo de adentro no va a la par. El corazón no cambia a la par de que la cara que podemos poner de santitos. Que a veces nos vemos y decimos, la verdad que sos bastante bueno. Sos buena, Norma. Y si ella habla, dice, bueno, si no me ven acá, me ven en otro lado, capaz que nos dicen lo mismo. Y a cualquiera nos pasa que a veces nos asustamos de nosotros mismos. ¿Cómo dije eso? ¿Cómo hice eso? Los religiosos del tiempo de Jesús, reglamento, reglamento, reglamento. Y Jesús decía, no se hagan problema por lo que entra. El gran problema es lo que sale de la boca. Porque de dentro del corazón salen todas las malas cosas. Y es como, no sé con qué taparlo para que no saliera. A veces no queremos que salga. Y bueno, me cansaron y al fin dije lo que no había pensado. ¿Alguna vez le ocurrió a alguien? ¿Sí? Sí, sí. Es la verdad. Pero hay alguien que puede cambiar esa situación. De lo que se ha estado hablando, de lo cual hemos estado cantando, de la libertad que tenemos. La libertad para usar la libertad para Dios, no para el mal, no para lo primero que se me ocurre, no. Y dar lugar a que esa vida que hemos recibido de Dios se manifieste. Apocalipsis capítulo 20. Saltamos al final de la Biblia. 2 hojas antes de terminar la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Unos cuantos años después de lo que Pablo enseñara, ahora Juan ya es viejito, tiene más de 90 años para este tiempo, y castigado por creer en Jesús, lo mandan a una isla, para que ahí, donde se morían, no había visitas, comían lo que encontraran, y si no encontraban nada, se morían de hambre. Bueno, sin embargo, ahí Dios le dio esta visión, todo el libro del Apocalipsis. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, no lo que decían, no, lo que habían hecho. Conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos
la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Ahora han vuelto a la vida, han resucitado para presentarse ante el tribunal del Señor Jesús. Ufa, casi era preferible quedarse donde estaban. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Pero si iba siempre a la iglesia, y si estaba en todo, se ofrecía para todo. Bárbaro. Era un muchacho bárbaro, era una chica bárbara, era una señora o un hombre, podías confiar en él. ¿Cuándo fue registrado su nombre en el libro de la vida? No, él estaba de acuerdo, le hablaba a otros. Mire, yo era adolescente en la escuela secundaria y a veces me peleaba con un montón por predicar y defender a Cristo. Si alguien me decía, pero ¿vos te arrepentiste alguna vez? Ni loco. ¿De qué? Eso es para los pecadores. No, yo, mi familia. Mire, no hace tanto tiempo acá, en la ciudad de Trevelin, una persona, que voy a evitar decir su nombre, pero que algunos de ustedes conocen, le dijeron, ¿vos sabés si sos salvo? ¿Vos tenés a Cristo en tu corazón? ¿Alguna vez te rendiste a Él? Por favor, yo nací en una familia, toda mi familia siempre fue cristiana. Toda mi familia, todos, gracias a Dios. O sea, es como soy de raza. Mire, yo podría decir lo mismo. Yo nací dentro de una iglesia evangélica, porque mis padres eran los caseros de la iglesia evangélica, vivían ahí. Y las criaturas no todos nacían en el hospital. Así que a la madrugada fue mi padre a buscar a la persona que tenía que ayudar a mi madre en el parto y lo tuvo en la casa, en la iglesia. Así que de cuna rebelde, de cuna no me van a doblegar. Mi nombre no estaba anotado allá. Tarde para llorar si nos enteramos recién en aquel momento que todavía no ocurrió. Pero hace casi 2000 años que Juan lo escribió, poco menos. Él lo recibió. Dios le mostró. ¿Qué dice en Apocalipsis? A ver, el verso, bueno, leímos hasta el versículo 15, pero en el capítulo 1, mire, cuando comienza su libro, dice Apocalipsis 1, verso 1, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio, las palabras de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca.
que la familia también se convierta, pero cada uno tiene que defender su pellejo. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad que tenemos. Y pasaron de algunos años, 3 años más o menos, desde que predicaba a otros y no me arrepentía. Hasta que un día, bueno, Dios hace cosas impensadas. Por eso que siempre nos sorprende. Y nos agarra como distraídos, sin darnos cuenta. Y caemos en la cosa. Él sabe, Dios sabe todo. Y me puso Dios frente a una situación terrible, un accidente terrible. Padre e hijo le hicieron frente a un tren. Pasó por encima a los dos. Desesperado el maquinista de ese tiempo. Todavía era máquina de vapor, Gritaba desde la máquina, sonaba el silbato, los frenos chillaban, sacaban chispa por todo el lado de todo el tren, pero un tren no se para en 50 metros, no los para por la velocidad que traía. Y mató a los dos. Y justamente yo había ido a hacer los arreglos para acompañar a un líder de jóvenes a una predicación y cantaba también él, no yo, él. Así que quería que lo acompañara. Así que fui a una iglesia, pero la verdad que no sé ni lo que predicó, ni lo que cantó, ni nada, porque yo estaba con la imagen ahí. Me vine a mi casa, 1:00 de la mañana, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en la cama, y no podía, no estaba para dormir. Y una voz que me dijo, ¿y si hubiera sido vos, dónde estarías ahora? Y yo sabía. Sí, lo dije a un montón de gente. Si no crees en Cristo, si no te arrepentiste de tus pecados, estás condenado. Yo lo sabía, no me tenía que explicar nada. No le dije ni perdóname, Señor, ni nada. Alguna vez ya lo dije, así que no se aburra. Me tiré de cabeza de la cama, dicen, al suelo. Está bien, Señor, está bien, ya lo sé, tenés razón, me entrego, punto. Aparte. Medio raro, ¿no? Como ver una película, pero... Sí, bueno, pero... Depende de dónde, cómo y qué sé yo, cuánto son las cosas que a uno le pasan. Y sé que mi nombre está, a pesar de haber tenido muchas veces dudas, pero vale lo que Dios dice, no lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que Dios dice. El que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aunque se guarde en la memoria, y se las guarda en la memoria, ¿bien? Y se las riega a veces también. Todas son hechas nuevas. Y gracias a Dios hay un nombre nuevo en la gloria, y ese es también el mío y el suyo, cada uno lo ha hecho. Pero si no ha rendido su vida a Jesús, puede seguir venir a cantar, es bárbaro, es lindo, mejor, no es nada malo. Pero no es por lo que hagamos que obtenemos la salvación eterna y el perdón de nuestros pecados. Este es el Evangelio, no es un sistema religioso, es una buena noticia que hay perdón y se acabó. Y dice la palabra de Dios que lo que Él ha perdonado, perdonado está y nunca más se acordará. Nosotros, yo me los acuerdo.
muchas veces. Yo digo, pero qué tonto, ¿para qué me acuerdo? ¿Para qué sirven? Y no sé, habría que cambiar la materia que hay en el cerebro, pero bueno, la mente se acuerda, pero Dios no, porque Él las tira a la basura. Porque no es para guardar, es suciedad, son errores, son amarguras, son todo lo que, ¿para qué? Cada uno ya sabe. Y cada uno es especialista en lo suyo. Cada uno es especialista en lo suyo y el Señor cargó sobre sí el pecado y la maldad de todos nosotros. Si no lo arreglamos ya, seguimos bajo condenación el que no lo arregló. Ahora, nos hemos acostumbrado, no es la primera vez que lo digo, pero nos hemos acostumbrado a que convivimos con mucha gente, que no es mala, elegimos nuestros amigos que sean buenos, al que hay que tenerlo lejos, mejor a distancia. Pero no les decimos que están perdidos, déjate de pavadas. Dios dice en su palabra que están perdidos. Estamos orando por cada familia, para que cada familia sea completada en el reino de Dios. Porque el que no ha confesado sus pecados a Jesús, no ha reconocido, no es necesario hacer la lista. Nos vamos a olvidar de un montón, voluntaria o involuntariamente, no importa. Pero reconocer que Él, que entró al mundo como un niño, siendo el Dios creador de todo lo que se ve y lo que no se ve, pero sabemos que existen. Se hizo niño, nació como un bebé indefenso. ¿Es el creador? Sí. ¡Qué cambio! Tremendo cambio. Y vivió como un chico del barrio, pero era otra cosa, nunca dejó de ser lo que era, el Hijo de Dios. Y muchos decían, al fin mirá cómo murió, y se hizo el Hijo de Dios. Sin embargo, después de muerto Jesús, cuando ocurrieron todas las cosas que ocurrieron en el momento que Él dijo, consumado es, se terminó todo, ya terminé lo que vine a hacer. ¿Qué pasó? Se empezó a mover la tierra. Dice que ocurrieron terremotos, varios terremotos. 3 horas el sol se ocultó y dice que era una oscuridad tremenda. Apenas se podían ver entre ellos las personas. No hubo luz. ¿Y qué dijeron los que estaban ahí? Era su trabajo, los soldados, los que actuaron para colgar los cuerpos de los 3 crucificados. Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Vinieron seguramente a alguien del templo a decir, el cortinado que dividía el lugar santo del Santísimo se rompió de arriba abajo. Todo tiembla el edificio. Grandes piedras se abría la tierra y se hundían. Y personas que habían muerto, pero que habían creído que Jesús era el Cristo prometido, aparecieron en su casa, dice la palabra de Dios. Esto no lo leí en la historieta. Y aparecieron a los suyos, dice. Aparecieron otra vez en la casa. Piense un familiar suyo que murió creyendo en Cristo y aparece de vuelta en su casa. No fue un día común, no fue un día cualquiera. Bueno, está bien.
que se lo cuenten los que lo vivieron. No hubo que explicarle mucho. No por nada, poco tiempo después, pocos días después, Pedro le dice: al que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Arrepiéntanse. Y grandes cantidades de gente que habían vivido lo que había pasado con la muerte de Jesús y con la desaparición, porque a Jesús resucitado no lo vio ninguno de los que no creyeron en Él hasta el día de hoy. Solo se reveló, aparecía, los visitaba a aquellos que sí creían en Él. No sé, decisiones de Dios. ¿Dónde estamos parados? Es bueno que lo sepamos, cada uno. Qué bueno sería que no solamente los que están acá y los que hoy no, por X razón, no están presentes, pero que son del Señor, estamos todos registrados. Ese es el problema. Cuando vamos a un lugar y pensábamos que estábamos anotados porque con tiempo, le dije: sí, anotame, sí, yo te anoto. Y nadie menciona nuestro nombre, y los que no fueron hallados escritos fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, dice la Escritura. Y eso es por la eternidad, no hasta que se apague el fuego. No. Eso es por la eternidad. Estamos viviendo un ratito de nuestra vida frente a una sin dimensión de tiempo. No hay dimensión, la eternidad no tiene dimensión de tiempo. Y los que habremos creído en el Señor y nos identificamos con Él, estaremos contrariamente una eternidad en lo que el Señor tiene preparado, dice la Escritura, para todos aquellos que le aman. Para los que le aman, no para los que dicen, para los que le aman. El decir es relativo. El tema es que hay acá adentro. Y Dios solamente lo sabe eso. Nadie puede decirlo. A veces ni nosotros mismos creemos, nos parece que, y sin embargo puede haber una sorpresa. Asegúrese. Entréguese ahora. Si no lo hizo antes, no lo hizo nunca. Y casi no. El casi no existe. Está fuera. Los que no fueron hallados, asegúrese. Porque de lo contrario será muy triste. Y estamos para declarar una buena noticia. Arrepentimiento y perdón de pecados, porque Jesús ya pagó por todo lo que yo hice y lo que usted hizo. Ya está, pero acéptelo, defínase. Si se queda de acuerdo, pero se va a su casa y no hace nada, y ya puede hacerse una idea de lo que puede pasar. No necesita que nadie se lo diga.